En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de propiedades básicas sobre espacios vectoriales que se deducen de la propia definición. Quiero comentar que esta parte de las matemáticas de estructuras algebraicas, de qué es un cuerpo, qué es un grupo, qué es un espacio vectorial, surge cuando estamos trabajando con diferentes objetos matemáticos, como podrían ser los polinomios, los vectores, por ejemplo, que se introdujeron en la ESO o en bachillerato, tomándolos como coordenadas de un espacio R2 o R3, o las propias funciones. Esos objetos parecen que son distintos, pero en verdad, si a esos conjuntos de funciones, polinomios o vectores les dotamos de ciertas operaciones, pues esos objetos que parecen distintos pueden terminar siendo espacios vectoriales. Entonces, lo que renta de esto es que si tú demuestras cosas para espacios vectoriales cualesquiera, si tú tienes un objeto matemático y demuestras que es un espacio vectorial, todas las propiedades que tiene un espacio vectorial las va a cumplir ese objeto. Entonces, lo dicho, las propiedades que veamos ahora, si yo tengo un objeto matemático y veo que es un espacio vectorial, automáticamente ese objeto matemático cumplirá las propiedades que cumplen los espacios vectoriales. La primera propiedad es básicamente una observación, y es que el conjunto de vectores con la suma que definimos es justamente un grupo abeliano, puesto que lo que pedíamos para la suma eran estas cuatro propiedades, y esto es justamente lo que hace que un conjunto con su respectiva operación sea grupo abeliano. Si no recordáis lo que era un grupo abeliano, os dejaré una tarjeta con el vídeo en cuestión, donde lo explico. Rápidamente se deduce ya una propiedad, porque ya vimos que en todo grupo el elemento neutro es único, es decir, solo hay uno que cumple esto, lo que le pedíamos para que fuese elemento neutro. A partir de ahora, al vector este de aquí, que es el elemento neutro que anotamos con 0 flecha, lo vamos a llamar como vector nulo. Vamos con otra propiedad. Esta lo que nos dice es que si el cardinal de v es mayor o igual que 2, es decir, si v tiene más o dos elementos, es decir, dicho otras palabras, todo conjunto v tiene que tener un elemento neutro, que es el vector nulo. Entonces, todo aquel espacio vectorial que tenga un elemento más aparte del vector nulo, lo que va a cumplir es lo siguiente, que para cualquier vector de v, 1 por u es igual a u. Con este 1, el elemento unidad o unitario del cuerpo K, que hay que diferenciarlo de este de aquí. Aquí lo que pedimos en la definición es simplemente que hubiese un elemento de K cualquiera, que lo denotamos como 1 super barra, tal que para todo vector, ese elemento por el vector nos diese el propio vector. Y ahora aquí lo que vamos a probar es que el elemento unitario del cuerpo cumple eso. Y esto no estaba en la definición, sino que es algo que vamos a probar. Y después de ver la tercera propiedad, lo que terminaremos probando es que para los casos de estos espacios vectoriales que tienen más de dos elementos, es decir, un vector aparte del vector nulo, se va a cumplir que este elemento que cumple esto es único. Es decir, no va a haber más. Solo puede haber uno que cumpla esta propiedad, que para cualquier vector se tenga esta igualdad. Y por tanto, ese elemento, que denotamos como 1 super barra, va a coincidir con el elemento unitario de K. Eso lo vamos a demostrar ya en la cuarta propiedad. Pues tenemos que ver esta segunda y la tercera para poder demostrarlo. Para probar esto es más o menos sencillito. Partimos de este vector. Cogemos el 1 super barra de la definición por elemento unitario del cuerpo por u, siendo u cualquier vector de v. Entonces, por un lado, si lo asociamos de esta manera, esto no deja de ser elemento 1 super barra de la definición por un vector cualquiera v, lo que nos debe hacer 1 por u. Entonces, esto tiene que ser igual a v, y v es justamente pues 1u. Vale. Por otro lado,
si lo asociamos de esta forma, ¿esto a qué sería igual? Fijaros. Si 1 superbarra no es elemento cero del cuerpo, pues elemento unitario de un cuerpo por cualquier otro elemento que no es el cero, da ese propio elemento. El análogo a los números reales es cualquier número que no sea el cero, por ejemplo 7, por 1 da 7. Sin embargo, 1 por 0 daría 0, entonces ya no se cumpliría eso. Entonces, si 1 superbarra probamos que es distinto del 0, entonces esto da 1 superbarra. Y ahora 1 superbarra por este vector, por la definición, tiene que ser justamente u. Así que ya habríamos probado que 1 por u es igual a u para cualquier vector u de v. Pero ojo, nos queda ver esto, porque esto se cumplía si 1 superbarra es distinto de 0. Pues efectivamente, 1 superbarra es distinto del 0, ya que si 1 superbarra fuese igual a 0, tendríamos que 1 superbarra por cualquier vector u sería 0 por cualquier vector u. Y esto es igual a 0 más 0 por u. Porque el 0 del cuerpo es justamente pues 0 más 0. Esto, ojo, el elemento neutro del cuerpo. ¿Vale? Sería nuestro 0 en los reales. Y ahora, aplicando la propiedad distributiva, se tiene esto. Y ahora, si nos fijamos en esto, que es igual a esto, podemos restar a ambos lados el vector opuesto a 0 por u. ¿Vale? Podemos pensar que esto es un vector, v, y lo que tendríamos con esta igualdad es v igual a v más v. Pues sumas a ambos lados el vector opuesto, y entonces se cancelarían. Aquí tendríamos menos v más v, el vector nulo, y aquí menos v más v, vector nulo más v. Vector nulo más v es v. Así que tenemos que v es el vector nulo. ¿Y v qué era? 0 por u. Y 0 por u es el 1 superbarra por u. Así que estaríamos diciendo que para cualquier u de v, estaríamos diciendo que 1 superbarra por u es el elemento neutro. Pero esto entra en contradicción con el hecho de que 1 superbarra por u era igual a u para todo vector de v. Y aquí no se cumple esto. Porque aquí estamos probando que 1 superbarra por u siempre te da el vector nulo. Y como estamos con espacios vectoriales en los que hay más vectores aparte del vector nulo, claro, si u es el vector nulo, si lo cumple 1 por el vector nulo es justamente el vector nulo. Pero si ya te coges otro vector distinto del vector nulo, que no lo garantiza por el hecho de haber más de 2, o igual a 2, pues ya no se cumpliría que 1 superbarra por u fuese u. Así que estaríamos en una contradicción. ¿Y de qué venía a suponer esta contradicción? De que 1 superbarra fuese 0. Así que efectivamente 1 superbarra podemos garantizar que es distinto de 0 gracias a la hipótesis de que el espacio vectorial está formado por 2 o más elementos. Y como eso era lo que quedaba por probar, pues ya recuerdo que lo que teníamos era esto. Que el elemento unitario del cuerpo por cualquier vector nos da el propio vector. Y ahora, antes de pasar a esta tercera propiedad, quiero comentar lo siguiente, que me acabo de dar cuenta. Tenemos probado esto, ¿no? Que si el espacio vectorial tiene 2 o más elementos, se tiene que el elemento unitario del cuerpo por cualquier vector nos da el propio vector. Pues vamos a hacer aquí una nota. Si justo el cardinal de v es 1, ¿esto qué quiere decir? Que tiene un solo elemento v. Tiene solo un vector. Y como sabemos que es un espacio vectorial por hipótesis, pues si solo tiene un elemento y dijimos que tenía que haber un elemento neutro, pues es que el propio elemento que forma el espacio vectorial es nuestro vector nulo. Y ahora nuestra pregunta es, ¿se cumple de nuevo también esta hipótesis para este caso? Es decir, para cualquier vector
se tiene que elemento unitario por U es justamente U? Pues claro que se tiene, para este caso también. ¿Por qué? Porque para todo U perteneciente a V se refiere a simplemente comprobarlo para U igual al vector nulo. Y ahora, 1 por el vector nulo, ¿qué va a dar? Tiene que dar un vector. Pues solo hay un vector. Tendrá que ser el vector nulo. Así que se está cumpliendo esto para todo vector de V. En particular solo se cumple para el vector nulo, pero es que solo está formado por el vector nulo V. Así que si el cardinal es 1, también se tiene esta propiedad. Así que lo acabamos de probar, por tanto, para espacios vectoriales con un elemento y para espacios vectoriales con dos o más elementos. ¿Qué hemos probado? Para cualquier espacio vectorial, sea cual sea su tamaño, su cardinal. Ahora sí, vamos con la propiedad 3. La propiedad 3 lo que nos dice es, sea lambda un escalar, es decir, un elemento del cuerpo, y sea u un vector, cualesquiera. Entonces, lambda por ese vector u es igual al vector nulo si y solo si lambda es 0 o es que u es el vector nulo. Esto, por ejemplo, en R2, con los vectores de bachillerato o la ESO, es muy sencillo. Obviamente, si tenemos un escalar que está multiplicando un vector y eso nos da el vector nulo, pues eso equivale a que o bien el escalar era el 0, entonces hacer 0 por cualquier vector te da el vector nulo, o es que las dos coordenadas del vector son 0, es decir, que es el vector nulo. Pero claro, esto lo tenemos que probar para cualquier espacio vectorial, entonces no es del todo trivial. Vamos a demostrarlo. Vamos con esta implicación primero, ¿vale? La de derecha a izquierda. Entonces, si lambda es el 0, tenemos que probar que lambda por u es el vector nulo. Pues bien, como estamos con lambda igual a 0, tendríamos lambda por u es esto. ¿Esto a qué es igual? Pues a la misma triquiñuela que hemos hecho antes. El 0 es igual a 0 más 0. Propiedad distributiva. Y ahora lo voy a hacer más rápido. Fijaros, tenemos 0 por u igual a 0 por u más 0 por u. Sumamos el opuesto de 0 por u a ambos lados de la igualdad y lo que nos queda, operando, sería que el vector nulo es justamente 0 por u. Y 0 por u es justamente lambda por u. Así que en el caso de que sea lambda igual a 0, hemos llegado a que lambda por u es el vector nulo como queríamos. Y ahora, en la otra hipótesis, supongamos que lo que teníamos es que u fuese el vector nulo. ¿Se sigue verificando esto de aquí? Pues sí, y se hace exactamente igual que antes. Ahora tenemos esto. Lambda u es justamente lambda por el vector nulo, porque estamos diciendo que u es el vector nulo. Y al vector nulo, como es el elemento neutro de la suma para vectores, pues el vector nulo es el vector nulo más el vector nulo. Propiedad distributiva. Y ahora sumamos el opuesto de lambda por el vector nulo a ambos lados. Y acá llegamos que el vector nulo es justamente lambda por el vector nulo. Pero es que lambda por el vector nulo es lambda por u, porque u era el vector nulo, así que lambda por u es el vector nulo. Así que de nuevo lo hemos probado. Entonces, ya sea lambda igual a 0 o u el vector nulo, se tiene esto. Vamos ahora con el recíproco. Vale, pues sea lambda por u igual al vector nulo. Tenemos que probar que o bien lambda es 0 o bien u es el vector nulo. Pues si nosotros nos dan esto, se presentan dos casos. Imagínate que lambda es 0. Pues ya hemos terminado. Ya se cumple una de las dos, y es que lambda sea igual a 0. Ahora vamos con el caso más difícil. Supongamos que nos dan esto y es que lambda no es 0. ¿Qué pasa aquí?
Pues que es que estamos en un cuerpo, entonces, un elemento de un cuerpo, si no es el 0, tiene elemento inverso para la multiplicación. Es decir, existe este lambda a la menos 1. Así que si partimos de nuestro lambda por u igual al vector nulo, podemos multiplicar por lambda a la menos 1 a ambos lados, es decir, a ambos vectores, y se sigue manteniendo la igualdad. Y ahora, fijaros, aquí que tenemos un escalar, que es lambda menos 1, pero no deja de ser un escalar, un elemento del cuerpo, por el vector nulo. ¡Ja! Fijaos lo que tenemos aquí. Si nosotros tenemos lambda por u y ahora o lambda es 0 o el vector u es el vector nulo, se tiene que esto es el vector nulo. Eso es lo que estamos diciendo. Y es lo que hemos probado justo antes. Y es lo que tenemos aquí. Este sería nuestro u. En este caso es el vector nulo. Por tanto, esta multiplicación tiene que ser el vector nulo. ¿Y esto a qué es igual? Pues hacemos asociativa. ¿Y esto a qué es igual? A 1, elemento unidad del cuerpo, por u. ¿Y esto a qué es igual por la propiedad 2? A u. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Que u es justamente el vector nulo. Vale, aquí he hecho un pequeño abuso de notación, o sea, aquí no habíamos probado que u fuese el vector nulo, sino a lo que me refería es que nosotros hemos partido de lambda por u, siendo u pues un determinado vector, y teníamos que esto nos daba el vector nulo. Entonces hemos hecho esta implicación de multiplicar ambos lados por lambda a la menos 1. Entonces en el miembro de la igualdad teníamos lambda a la menos 1 por el vector nulo. No es que aquí esté diciendo que el vector nulo fuese u. Me refería a que era un vector que estaba cumpliendo esta condición, que es el vector nulo. Entonces, esto implicaba que la multiplicación de este escalar por el vector nulo, pues iba a ser el vector nulo. Y finalmente, pues eso, hemos llegado a lo que queríamos.